Hola. Distinguidos colegas, señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Siguiendo el ciclo de conferencias, cursos, simposios y otros patrocinados por el Ilustre Colegio Departamental de Abogados, por encargo del directorio de este colegio, del cual formo parte, me voy a permitir presentar esta noche al licenciado Solemnio Condori Jiménez, quien tiene la siguiente formación académica. Él cuenta con una licenciatura en Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra gloriosa Universidad Mayor de San Simón. Tiene una serie de formación complementaria, diplomados en distintas áreas, como en argumentación jurídica, su aplicación en el proceso judicial, diplomado en Derecho Constitucional, en Derecho Penal, Procesal Penal, en Derecho Notarial, así como otros cursos, seminarios de actualización, sobre todo con especialidad en gestión migratoria. Su experiencia envidiable en el campo laboral es justamente como técnico en el área jurídica, como asesor legal en materia migratoria, en todo lo que se refiere a la Administración Departamental de Migración en Cochabamba. Con todo este bagaje de conocimientos y formación, nuestro colega, el doctor Condori, hoy va a compartir con nosotros un conjunto de políticas públicas normadas en derecho que regulan, controlan y administran el ingreso, permanencia, tránsito y salida de personas en el territorio nacional. Concebido esto como gestión migratoria. Les pido un fuerte abrazo para el doctor Condori. Doctor, con usted el micrófono. Muchas gracias, muy buenas noches. En principio, muy agradecido por la invitación de la doctora Dunia Marta Arandia Quiroga, presidenta del Ilustre Colegio de Abogados de Cochabamba. Realmente estos escenarios y espacios son los que nos brindan para poder compartir, transmitir los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra experiencia laboral, sobre todo en este caso referente a la gestión migratoria. Sin duda, cada uno de nosotros tiene con seguridad algún familiar, algún pariente, algún amigo, algún colega que ha emigrado fuera de nuestras fronteras. Entonces, no es ajeno a nosotros incluso este tema de la migración. Es más, este fenómeno de la migración es algo inherente a la persona, al ser humano, ¿no? Que no siempre está situado fijamente en un lugar, en un estado, sino tiende siempre a trasladarse de un lugar a otro. Entonces, este fenómeno también tiene factores, ¿no?, que influyen en este tipo de traslado o de tomar este tipo de decisión de emigrar a otro país. Y asimismo ocurre con las personas que inmigran a nuestro país, o sea, las personas que vienen a nuestro territorio nacional. Pero estos fenómenos también implican que tiene que estar regulada, ¿no? Tiene que ser segura, ordenada. Eso es lo que se pretende. Hoy, en esta oportunidad, quiero compartir el marco normativo en principio para ver cuáles son las bases legales de la existencia en realidad
de la Dirección General de Migración y las 9 administraciones departamentales que conforman la Dirección General. En ese entendido, partimos siempre de la Constitución Política del Estado, la norma base de toda norma que pueda ser implementada en nuestro país, ¿verdad? Entonces, está la Ley 370 de Migración, que esa es la norma migratoria interna del país de Bolivia. La misma está regulada o reglamentada por el Decreto Supremo 1923. Asimismo, hay una modificación a esta normativa 370, que es la Ley 997 y su Decreto Reglamentario 4828. Todo eso vamos a ir desarrollando hacia más adelante, y también veremos normas de carácter internacional, que son acuerdos en realidad asumidos de manera bilateral, concretamente con el país vecino de la Argentina, y tenemos también otro acuerdo de cooperación migratoria con el país vecino de Chile. También tenemos lo que son los acuerdos relacionados a residencias dentro del convenio Mercosur y de la Comunidad Andina de Naciones. Y también está como norma interna de funcionamiento de los procedimientos o los manuales de procedimiento. También vamos a ver los tipos de visa, las clases de permanencia que existen, que están contempladas en la norma migratoria boliviana, y asimismo las permanencias que están también en base a los convenios internacionales. Y vamos a ver también el tema de un poco de las naturalizaciones, que también me interesa transmitir. Esos puntos, como les decía, en la Constitución Política del Estado, en su artículo 14 claramente refiere que me voy a permitir la lectura para que esté completamente claro este aspecto, porque no solamente las normas son aplicables para los ciudadanos bolivianos, ¿no? La norma dice claramente en el artículo 14, en el parágrafo 5 o quinto: las leyes bolivianas se aplican a todas las personas naturales o jurídicas bolivianas o extranjeras en el territorio boliviano. Las personas extranjeras y los extranjeros en el territorio boliviano tienen derechos y deben cumplir con los deberes establecidos en la Constitución Política del Estado. Este punto es muy importante establecer, porque sabemos y somos también un país de la región donde muchos ciudadanos extranjeros inmigran hacia este país, ¿no? Ingresan, pero estas personas extranjeras tienen ciertos deberes y obligaciones que también, como cualquier otro ciudadano boliviano, debe estar sometida a la norma boliviana. Y además, no porque sea una persona migrante está exento de esta aplicación, ¿verdad? Entonces es importante, y además los migrantes son también sujetos de derecho, ¿no? Entonces la misma norma migratoria 370 establece derechos, establece deberes, están también contemplados la aplicación de todas las garantías constitucionales que están en nuestra Constitución establecidas, y son aplicables también para las personas extranjeras. ¿Cuál es el objeto principal de la norma 370 de migración? Acá. El objeto es regular el ingreso. Ese trabajo de regular ese ingreso lo realiza como entidad la Dirección General de Migración, a través también de las administraciones departamentales, como es el caso de Cochabamba. Tenemos a cargo
un aeropuerto internacional como es el aeropuerto Jorge Wilstermann. Entonces, ahí se desarrolla esta labor, ¿no?, de regular el ingreso de las personas extranjeras, ¿no? Tránsito de las personas que de manera provisoria están de paso por nuestro país, ¿no? También está sometido al control migratorio. Tema de las permanencias y salida de personas en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a desarrollar cuáles son, ¿no?, de qué manera es que se hace la regulación, el control, por ejemplo, de la permanencia, de la salida en el territorio nacional de las personas, tanto nacionales como extranjeras. ¿Ya? Y también dice establecer espacios institucionales de coordinación que garanticen los derechos de las personas migrantes, bolivianas y extranjeras conforme a la Constitución y asimismo los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos ratificados por el Estado boliviano. Es importante también establecer de que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece como un derecho humano el desplazarse, por ejemplo, de un país a otro, de retornar. Vamos a ver en su artículo, me voy a dar lugar a permitir leer, en el artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece claramente en sus numerales 1 y 2, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Es un derecho. Y ese derecho está vigente, es aplicable. ¿Por qué? Porque Bolivia reconoce y confirma las normas que son ratificadas en cuanto a los derechos humanos. Entonces, no podemos ser ajeno a esta aplicación de estos derechos, ¿verdad?, como país. Ahora, vamos a ver cuántas clases de visas existen. Primero voy a hablar de las personas extranjeras, ¿no? Luego vamos a ver el tema de en cuanto a los nacionales, ¿ya? Entonces, según el artículo 21 de la Ley 370 de Migración, están establecidas ahí las clases de visas que existen, ¿no? Acá podemos ver diplomática, oficial, tránsito. Estas tres primeras y esta de visa múltiple de 1 año es competencia únicamente del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de los consulados, ¿no?, fuera de nuestras fronteras. Entonces ellos sí tienen esa atribución de emitir este tipo de visados, ¿no?, que permiten a la persona ingresar a Bolivia bajo esta condición migratoria, ¿no? Ahora, en cuanto a visas de estudiante, también es una facultad del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de los consulados, pero también tiene tuición la Dirección General de Migración cuando la persona extranjera se constituye en el punto de control migratorio al momento de ingresar a territorio nacional. Entonces, si ellos cumplen o la persona extranjera cumple con los requisitos, entonces la Dirección General de Migración lo que hace es admitir a la persona bajo esta condición migratoria de estudiante por 60 días, ¿no? Hay estudiantes de intercambio con convenio estatal o privado que van hasta 180 días, ¿no? También hay estudiantes sin convenio estatal ni privado y solamente es admisible por 60 días. Eso no significa que termina ahí, ¿no? Se puede hacer las ampliaciones, incluso hacer el cambio de condición migratoria. Vamos a ver más adelante ese punto. Ahora, también existen las visas de objeto determinado,
que van por trabajo transitorio que pueden ser de 30, 90, hasta un máximo de 180 días, ¿no? Dependiendo de la actividad que vaya a realizar o el ciudadano extranjero que viene a nuestro país, ¿no? Bajo estos. También existe el objeto determinado por salud para las personas extranjeras que vienen a nuestro país a un tratamiento médico. Entonces, el Estado boliviano admite el ingreso bajo esta condición, ¿no? Que puede ser prorrogable, sí. También están los objetos determinados por familia, que van por 60 días. Ahora, esto es muy importante determinar grupo de países. En base a este decreto supremo 27150, el decreto 2097, se hace una clasificación de países, ¿no? Hay países que pertenecen al grupo 1 de países, grupo 2 de países y grupo 3 de países. Si quiere mayor información pueden ingresar y buscar este decreto y ahí está detallado la lista de los países que corresponden a cada grupo. Entonces, en función a este grupo de países, lo que hace la Dirección General de Migración es hacer ese control migratorio al momento de ingreso al país. Es necesario determinar, por ejemplo, los países del grupo 1 de países que corresponde al grupo 1, ellos no requieren un tipo de visado para ingresar al territorio nacional. Está ahí lo que es la Unión Europea, está acá los países vecinos, la mayor parte que son del Mercosur. Entonces hay una selección de países que no requieren visa de ingreso a nuestro territorio. El grupo 2 de países sí amerita un visado, necesariamente necesita una visa para ingresar a territorio nacional. Pero hay un tratamiento diferenciado. Por ejemplo, los países que corresponden al grupo 2, ellos, como decía, requieren un tipo de visado, tienen la opción de recabar este visado al momento de ingresar a territorio nacional en el punto de control migratorio, ya sea aeroportuaria o terrestre. Entonces, ellos pueden acercarse a migración y recabar ese tipo de visado al momento de ingreso. Pero también pueden recabar y acudir a un consulado en su país de origen o a un consulado más cercano a su país a objeto de recabar un visado para ingresar a territorio nacional. Entonces, hay esa opción para los países del grupo 2. Ahora, para el grupo 3 de países es importante de que ellos necesariamente tienen que ingresar con una visa consular. Es decir, ellos tienen que acudir necesariamente a un consulado boliviano, ya sea en su país de origen o a un país más cercano donde existe un consulado boliviano. Entonces ellos tienen que acudir allá, recabar el visado, inclusive es previa autorización de la Dirección General de Migración. Lo que hace el consulado es recepcionar la documentación y pregunta por la vía de comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores si esta persona puede o no ingresar a territorio nacional. Entonces, la Dirección General tiene un plazo de 10 días a objeto de responder para ver si puede o no puede ingresar, ¿no? Inclusive es una previo aviso, ¿no? O previa autorización, ¿no? Es más complejo para los que son del grupo 3 de países, ¿no? Y una vez que ingresen a territorio nacional, tienen la opción de hacer prórrogas hasta 90 días, pero bajo la condición de esto, ¿no? Turismo o visita. Se puede hacer esas ampliaciones o prórrogas ya sea en la Dirección Nacional o sea en las administraciones departamentales de migración. Ahora pasamos a las clases de permanencia. Esto es muy importante porque
Lo otro era simplemente para una cuestión, para un objeto determinado, ¿no? Por un tiempo corto, máximo era el de trabajo hasta 180, pero acá cuando ya son permanencias es un poco más, van de 1 año, 2 años, 3 años ya la permanencia que podrían solicitar las personas extranjeras que ingresen a nuestro territorio. Entonces acá podemos ver en principio permanencias transitorias por objeto determinado, acá también por turismo, tenemos por estudio, tenemos por trabajo, salud, familia, tránsito, ¿no? Estas permanencias transitorias no requieren, por ejemplo, una cédula de extranjero, ¿no? ¿Por qué? Porque el tiempo de residencia es corto. De turismo máximo será con las prórrogas 90 días. De estudio ya dijimos que son por 60 días. Trabajo 30, 90 hasta 180 días máximo. Salud 30 días, familia 60 y las visas de tránsito son de 15 días únicamente, ¿no? Luego las permanencias temporales existen por estudio, trabajo, familia, salud. Vamos a ver en principio esto. ¿Qué significa esto? De que si la persona extranjera ingresa a un territorio nacional, a nuestro país, bajo esta condición de acá, puede ser por turismo, generalmente ocurre eso, pero encuentra acá en el país oportunidad de trabajar, de estudiar, o finalmente conoce una pareja, ¿no? Ocurre eso. Entonces aplican a una permanencia por familia porque decide permanecer en Bolivia. Entonces ahí tenemos permanencias, como les decía, que se pueden aplicar por estas actividades, ¿no? Por estudio, trabajo, familia, salud, y vamos a ver, estos son en base a los convenios, ¿ya? Entonces van temporales de 1, 2 a 3 años. Una vez que se cumpla o el ciudadano extranjero pretende permanecer aún más tiempo, se pueden hacer también las permanencias definitivas después de los 3 años, ¿no? Como les decía, las temporales van de 1, 2 a 3, ¿no? Dependiendo la actividad que realice y el tiempo que pretende permanecer, el ciudadano extranjero tiene la opción de elegir si quiere sacar una permanencia de 2, si quiere sacar de 3, si quiere sacar de 1, ya eso es de acuerdo a la necesidad, ¿no? Ahora, también existen permanencias en base a los acuerdos internacionales referentes a residencia, en este caso Mercosur, ¿no? Que también son aplicables para los países parte y miembros y asociados del Mercosur, ¿no? Y Bolivia es parte, ¿no? Entonces se aplica una residencia que va directamente por 2 años, ¿no? Para los países, por ejemplo, de Brasil, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina, Colombia, Ecuador, la mayoría de los países sudamericanos, a excepción de Venezuela, que no firmó el acuerdo referente a residencias, ¿no? El resto de los países sí aplica, ¿no? Entonces, es posible sacar directamente una permanencia temporal bajo este acuerdo del Mercosur, ¿no? Por 2 años. También tenemos el acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones, es similar, ¿no? También se puede recabar una permanencia temporal de 2 años directamente, pero los países son solamente 4. Está Bolivia, está Perú, Colombia y Ecuador, ¿no? Son los únicos países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? Que tienen esta opción de tener una residencia bajo este acuerdo. Luego tenemos los convenios bilaterales. El convenio bilateral Bolivia-Argentina.
Entonces, también hay esa opción de tener una residencia temporal bajo este convenio bilateral, ¿no? Cumpliendo obviamente ciertos requisitos que vamos a ver más adelante. Luego tenemos el acuerdo de cooperación migratoria, que también es con Bolivia y Chile. Tiene las mismas características, que es por 2 años la residencia, ¿no? Algo particular de acuerdo a los convenios Mercosur, CAN y las bilaterales es que exonera las multas de las personas extranjeras que hayan residido, no sé, más de 5 años, 3 años, o que se hayan quedado después de los 90 días como turista de forma irregular. Tienen la opción de regularizarse bajo estos convenios, ¿no? O acuerdos del Mercosur, la CAN y los acuerdos bilaterales que exoneran de multa, ¿no? Ahora, en cuanto a los requisitos, de manera general, acá simplemente no voy a repetir todas, pero están ahí. ¿Cuál es el formulario de solicitud? Están los pasaportes con vigencia de 6 meses, documento que acredite la finalidad de su permanencia en territorio nacional. Esto va en función, por ejemplo, si va a estudiar, tiene que demostrar que esa condición de estudiante. Entonces, sea de la universidad, sea del colegio, sea del instituto, tiene que presentar un certificado de estudio. Esa es la única diferencia. El resto de los requisitos es lo mismo. En cuanto si aplicara a trabajo, tiene que demostrar que tiene un trabajo en territorio nacional, y si es por un tema de salud, tiene que también acreditar ese extremo con el certificado médico, ¿no? Y si fuera por familia, también tiene que acreditar que tiene parentesco, que tiene pariente consanguíneo, civil, indistintamente, pero tiene que demostrar. En esto quiero puntualizar algo muy importante, que muchas veces, y eso lo aplica el registro, el CERESI, para el tema de los matrimonios. Entonces, si ustedes revisan en los requisitos para que una persona extranjera o extranjero que quiera contraer matrimonio con un ciudadano boliviano o boliviana, entonces hay un requisito que es esto: permanencia transitoria por objeto determinado por familia. Entonces, muchas veces acuden a migración, ¿no? En realidad tienen que acudir allá porque allá se recaba, pero acuden también a los colegas a preguntar: ¿qué hago? ¿Cómo se hace? ¿No? Entonces, es importante conocer esto, porque no falta de que personas extranjeras sí quieren contraer matrimonio, entonces tienen que aplicar este tipo de visado. Primero, objeto determinado por familia. ¿Qué tienen que acreditar? Tienen que acreditar mediante una certificación emitida por el oficial de registro civil donde va a contraer matrimonio, ¿no? Que demuestre de que está previsto una fecha para este objeto determinado de contraer matrimonio. Entonces, en base a eso y el resto de los requisitos, como son los pasaportes, la solvencia y los antecedentes, entonces la Dirección General emite este tipo de permanencia transitoria, que es por 60 días, justamente para las personas que van a contraer o tienen esa finalidad de contraer matrimonio en nuestro país, ¿no? Y eso es aplicable también. Y el de tránsito son para las personas, como les digo, solamente de paso, ¿no? Por unos días, y que tiene una vigencia solamente de 15 días. Ahora, en cuanto a las permanencias temporales, del mismo modo, se tiene que demostrar si es por estudio, la actividad de estudio, ¿no? Si es por trabajo, el tema de trabajo; si es salud, el tema de salud; familia, y acá humanitaria, y eso también quiero resaltar, porque es un punto donde también intervienen colegas, y sobre todo cuando están patrocinando
en el área penal, ¿no? Porque es aplicable para las personas que han sido privados de libertad en nuestro país y han sido beneficiados con alguna medida sustitutiva a la detención preventiva. Entonces, ahí lo que hace es la autoridad jurisdiccional lo que impone algunas condiciones, ¿no?, para cumplirlas en territorio nacional. Pero si no tiene residencia o está irregular, ¿qué va a hacer? Entonces es complicado para el extranjero. Entonces, justamente para esa situación es que se aplica este tema de la permanencia humanitaria, ¿no?, para las personas que están bajo esa situación migratoria. Entonces, aquellas personas que han sido privadas de libertad y se han beneficiado con una cesación, entonces pueden aplicar a esta permanencia humanitaria, que es inclusive totalmente gratuito, justamente para garantizar los derechos y las garantías constitucionales, porque son, como les decía en un principio, sujetos de derecho, ¿no? No porque sean extranjeros no gozan de estos derechos que nuestra Constitución contempla como tal. Entonces, es importante tomar en cuenta esa situación. Ahora, en cuanto a los requisitos, obviamente son las mismas, y si vemos acá, los precios o los costos, por ejemplo, es variable. Esta que está en verde, 510 UFBs, que están en unidades de fomento a la vivienda. Si hacemos al cambio de hoy, está 2.93, si no me equivoco. Entonces es elevado el costo, ¿no?, para estudiantes. Imagínense, de un año es 510, 2 años 810 UFBs, 3 años es 1110, acá está faltando uno ahí. Por trabajo es mucho más caro. De un año 960 UFBs, 2 años 1260, 3 años 1560. Eso multipliquen a 2.93, es bastante elevado el costo, ¿verdad? Eso es en base a la norma interna boliviana. Me refiero que estas permanencias se otorgan en base a la ley 370 de migración. Es fuera de los acuerdos internacionales, ¿no? Y de familia es la más, digamos, accesible, por decir, de un año 260, de 3 años 460 y 2 años 360 UFBs. Y el más caro de 3 años debe estar como 1.200 y fracción bolivianos, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las reglas establecidas para este tipo de permanencias, ¿no? Por estudio, trabajo, salud, familia y humanitaria, que dijimos que es gratuito. Ahora, para la residencia temporal, 2 años Mercosur, si vemos, los requisitos son poco, o sea, no hay mucha exigencia en cuanto a los requisitos. Sobre todo, incluso hay opciones en cuanto al documento. Pasaporte válido y vigente, puede ser la cédula de identidad del país de origen, puede ser inclusive un certificado de nacionalidad emitido por el consulado de su país, acreditado acá en nuestro país. Luego, partida de nacimiento o certificado de nacimiento apostillado o legalizado por el agente consular, sobre todo para los menores de edad. Luego tenemos el certificado que acredite la carencia de antecedentes penales. Esto sí es indispensable porque necesariamente es un requisito indispensable para acceder a este tipo de permanencia, ¿no?, de residencia Mercosur. Entonces tiene que acreditar que no tiene antecedentes en su país de origen, ¿no?, o del país de donde viene, porque no siempre puede ser que venga del país de origen, puede ser que venga de otro país, pero también es necesario que demuestre los antecedentes del país donde estuvo
los 5 últimos años anteriores a arribar al país, ¿no? Este tema de los antecedentes no aplica a menores de edad. Y si estuviera esta persona en Bolivia más de 5 años, sí es necesario que presente los antecedentes, el registro judicial de antecedentes penales de acá de Bolivia, ¿no? REJAP. El costo es único, 450 UFBs, ¿no? Igual al cambio del día que está establecido, ¿no? Lo mismo ocurre con la permanencia temporal de 2 años, residencia temporal de 2 años, pero ya también bajo el convenio de la Comunidad Andina, ¿no? O el acuerdo de la Comunidad Andina. Es necesario también presentar lo que son los documentos, sea el pasaporte, sea la cédula, la partida de nacimiento, el certificado de carencia de antecedentes penales, y si está más de 5 años en Bolivia, también es requisito el tema de los antecedentes del país, el REJAP, y lo único que se adiciona a esto son los antecedentes de la FELCCC, que eso también es exigible para acceder a este tipo de permanencia o residencia bajo el acuerdo de la Comunidad Andina. El costo es el mismo, 450 UFBs por 2 años. Ahora, una vez que tenga una residencia temporal, tiene la opción de acceder a una residencia permanente o indefinida, ¿no? Bajo el mismo acuerdo Mercosur, ¿no? Pero sí es necesario que inicie o ingrese su trámite antes del vencimiento de la residencia temporal, porque vencida la residencia no hay posibilidad de acceder a una residencia permanente bajo el acuerdo, ¿no? El acuerdo mismo señala que si no consigue obtener o no consigue ingresar su trámite dentro del margen de los 90 días antes del vencimiento, lo que hace es que se tienen que aplicar la norma interna del país donde se encuentra la persona o el extranjero. En este caso, la norma interna sería la Ley 370 de Migración. Y si volvemos atrás, hemos visto que es más complejo y los costos inclusive son mayores, ¿no? Son requisitos más... Ahora, para acceder a la residencia permanente es necesario presentar lo que es el pasaporte, el DNI, el certificado de nacionalidad, cualquiera de ellos es válida, la constancia de la residencia de 2 años vigente. Inclusive en caso de pérdida o robo también se puede recabar una certificación de la misma Dirección General de Migración a fin de acreditar este extremo de la residencia, ¿no? Luego se solicita lo que son los antecedentes REJAP, a excepción de los menores de edad de 14 años, y lo que sí tiene que acreditar son los medios de vida lícitas a través de documentación, dependiendo qué actividad realiza en territorio nacional. Es importante acá, hay gente que trabaja, entonces tienen que demostrar que tiene un trabajo establecido acá, presentar y acreditar ese extremo, y si tiene una familia, entonces tiene que demostrar la familia, y si es estudiante, también lo tiene que hacer presentando el certificado de estudiante, ¿no? Es importante acreditar. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué actividad desarrolla en territorio nacional? Tiene que acreditar para poder acceder a esta residencia permanente bajo este acuerdo del Mercosur. Y la solvencia económica también es importante, porque si no tiene las condiciones económicas para permanecer en territorio nacional, es complejo otorgarle una residencia permanente, ¿no? Entonces es importante que demuestre por cualquiera de estos medios que están establecidos, ya sea mediante una declaración jurada que lo realiza ante la Notaría de Fe Pública, indicando cuál la actividad que realiza, cuánto percibe, cuánto de ingreso tiene, un promedio más o menos, o puede presentar extractos bancarios, contratos de trabajo, etcétera, ¿no? Son varias formas de acreditar este extremo. El costo
sigue siendo lo mismo, son 450 UFBs. Lo mismo pasa con la residencia permanente bajo el acuerdo de la Comunidad Andina, es también los mismos documentos, a excepción, lo único que se incluye son los antecedentes FELC-CC, FELC-CN y REHAB, ¿no? Son 3 requisitos en relación a los antecedentes, que no se exige en el Mercosur. En el Mercosur únicamente es el REHAB, pero acá sí, pedimos lo que es la FELC-CC, FELC-CN y REHAB, ¿no? Y también tiene que acreditar los medios de vida lícitas, ¿no? A través de, es decir, la actividad que desarrolla en territorio nacional, ¿no? ¿Por qué motivo requiere la residencia permanente, ¿no? El costo es lo mismo, 450 UFBs. Ahora, residencia temporal de 2 años, esto es del 15 de septiembre del año 2023 que el gobierno boliviano ha firmado con la República de Chile referente a esta cooperación migratoria, ¿no? Y tiene las similares características del Mercosur y la CAN, a excepción de que acá es totalmente gratuita, no tiene costo, no tiene costo. No sé si han visto en la puerta del juzgado, yo vi en derechos reales, creo hay gente que está accediendo y está personas que están ofreciendo el servicio, ¿no?, de hacer esta solicitud de visado, porque es gratis. En realidad no tiene costo la solicitud en sí de la permanencia temporal de 2 años, ¿no? Y para esto tampoco es complejo en cuanto a los requisitos, porque solamente requieres el formulario de solicitud, el certificado de acredite carencia de antecedentes, ¿no? Que no tenga antecedentes penales, policiales, y para menores de edad se solicita lo que es el certificado de nacimiento legalizado o apostillado para acreditar la afiliación con la persona mayor que estuviera solicitando la residencia, ¿no? Y la fotografía. Entonces, nosotros como Distrital de Migración en Cochabamba, por ejemplo, tenemos varias solicitudes de ciudadanos chilenos que están también aplicando este tipo de permanencia porque es más beneficioso que el Mercosur, es más beneficioso que la CAN, ¿no? Y como existe entonces es gratuito, es más accesible. Bajo ese mismo acuerdo también se establecen lo que es la residencia permanente. Después de los 2 años, bajo las mismas reglas, antes de vencimiento, 90 días antes del vencimiento, puede recabar los requisitos y acceder a una residencia permanente bajo este acuerdo de cooperación migratoria Bolivia-Chile, ¿no? Para eso requiere lo que es el formulario, pasaporte, la constancia de los 2 años. Para menores es lo propio, demostrar la afiliación a través del certificado de nacimiento, antecedentes penales REHAB y acreditar los medios de vida, ¿no?, lícitas a través de relación de parentesco, trabajo, estudio, no sé, dependiendo de la actividad que desarrolla en territorio nacional, y tampoco tiene costo, ¿no? Ahora, tenemos otro convenio bilateral. Voy a hacer mención lo que es Bolivia-Argentina. Es similar el procedimiento. Es similar el procedimiento con la única diferencia de que se requieren, por decir, el DNI o el pasaporte. Si fuera el DNI, lo que tiene que hacer el ciudadano argentino es presentar una copia legalizada de su DNI a través del agente consular acreditado acá en nuestro país. Carencia de antecedentes, lo propio. Tienen que demostrar que no tiene antecedentes en su país de origen. Y si ya estuvo más de 5 años en Bolivia, entonces también tienen que presentar lo que son los antecedentes de Bolivia-REHAB, ¿no?
El costo en ese tipo de permanencia bajo este acuerdo bilateral Bolivia-Argentina es igual 450 UFBs, con la única diferencia que cuando quiera aplicar a una permanencia o residencia permanente o definitiva bajo el acuerdo bilateral, el costo es como 15 o 16 bolivianos, exageran, dependiendo del cambio, 6 UFBs. ¿No? Es mucho más barato. Esto se aplica también bajo el principio de reciprocidad, ¿no? Lo que se aplica en Bolivia también se aplica en la Argentina para los ciudadanos bolivianos, ¿no? Esa es la regla. Entonces, acá podemos ver los márgenes o los tiempos habilitados para poder hacer la renovación y no incurrir en ningún tipo de estadía irregular y no pagar multas, ¿no? De una permanencia transitoria a otra transitoria con 5 días de anticipación. De una transitoria a una temporal con 10 días de anticipación. De una temporal a otra temporal, 30 días. De una temporal a una definitiva, 90 días. Entonces creo que no hay motivo para decir no pude, pero ocurre, ¿no? Siempre hay gente que está haciendo a última hora, ¿no? Faltando unos días, ¿no? Entonces, es más, hay una gestión muy importante que la Dirección General de Migración ha establecido en este año 2025, que incluso las residencias o las permanencias, sean transitorias, sean temporales, sean definitivas, se aprueban en el mismo día. Es decir, si viene hoy día cualquier otro ciudadano con toda la documentación en orden y todo cumple con todos los requisitos, recaba la ficha, le atiende el funcionario de migración y se va con la residencia aprobada, ¿no? Ya no hay una necesidad de estar esperando como pasaba en gestiones anteriores. Se esperaba entre 15, 20, incluso meses, ¿no? Entonces, todo eso ha cambiado, ¿no? Ahora tenemos un sistema que se llama el Estado Digital, ED9, es la que estamos aplicando. Entonces, bajo este sistema se entregan los trámites el mismo día. Entonces no hay excusa alguna para que nuestros ciudadanos extranjeros que están residiendo en nuestro país tengan que estar en situación irregular, ¿no? Ahora, también existen algunas causales de cancelación de las permanencias, porque no solamente es otorgar y olvidarse, ¿no? Hay que también está regulada en ese sentido. Cuando tienes una permanencia, o cuando los ciudadanos extranjeros tienen una permanencia, por ejemplo, transitoria, no podrían salir del territorio nacional, dice, por un plazo no mayor a un cuarto del periodo de permanencia autorizado. Acá es importante tomar en cuenta, por ejemplo, si tiene una permanencia transitoria de 30 días, su tiempo de salida es máximo 7 días. No podría salir más tiempo, porque si no, lo pierde. Eso dice la norma. Está en el artículo 35 de la ley 370, concordante con el 17 del decreto 1923, ¿no? Entonces, si tiene una residencia transitoria o permanencia transitoria de 60 días, eso hay que dividir en 4 y ver, ¿no? Creo que no podrían salir más de 15 días, ¿verdad? Entonces, si salen, también se cancela esa residencia transitoria o permanencia transitoria. Ahora, cuando tienen permanencias temporales, ya sean de 1 año, 2 años, 3 años, y los 2 años de los acuerdos Mercosur, CAN, bilateral y el acuerdo de cooperación migratoria con Chile, todas ellas son temporales, ¿no? Son residencias temporales. Entonces, si están bajo esa condición o que tienen esta permanencia temporal, ¿cuál es la regla? No pueden ausentarse del país
por más de 90 días, sean estas continuas o discontinuas durante la gestión, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre. No pueden exceder las personas que tienen este tipo de permanencia temporal, no importa si son bajo los acuerdos internacionales o bajo la norma interna boliviana, como es la ley 370, ¿no? Es indistinto, la regla es para todos, o sea, ninguno puede exceder más de 90 días fuera del país, ¿no? Otro aspecto, para los ciudadanos que tienen residencia o permanencias definitivas, sean bajo la norma interna boliviana 370, sea bajo los convenios o los acuerdos Mercosur-CAM bilateral, la regla es que no pueden salir más de 2 años de manera continua, ya no es 90, sino se extiende más tiempo, o sea, pueden estar hasta 2 años fuera, pero no más de 2 años fuera. Si ocurre ello, lo que se hace es la cancelación de la permanencia que tenía, ¿no? Entonces, es muy importante tomar en cuenta que no solamente es por esto se puede cancelar, también se puede cancelar cuando se emite una resolución de salida obligatoria, por ejemplo, vamos a ver más adelante, o cuando de manera fraudulenta ha obtenido cualquiera de estas permanencias, sean transitoria, temporal o definitiva. También hay esa posibilidad de cancelar la permanencia, ¿no? Ahora, este es un punto importante también, el cambio de condición migratoria. Antes de esta normativa 370, en Bolivia se aplicaba un decreto supremo 24423. Era una normativa muy rigurosa, ¿no? En cuanto, incluso uno de los puntos más críticos era esto: no podían cambiar de condición migratoria, porque mucha gente entraba por turismo, entonces no podían cambiar, tenían que estar como turistas y tendrían que retornar como turistas. Era muy crítico en ese sentido, pero ahora la norma ha previsto esto, ¿no? Claramente dice que previo cumplimiento de los requisitos establecidos acá en el decreto 1923, podrían cambiar su condición migratoria, dice, a una permanencia transitoria, pueden cambiar a una permanencia temporal por motivos de estudio, trabajo, salud, familia, humanitaria. Hay esa facilidad de cambiar de condición migratoria, ¿no? Las personas que hayan ingresado a territorio boliviano, dice, por motivo de turismo, visa de cortesía, estudio, trabajo transitorio, salud, familia, a excepción de las visas de tránsito, ¿no? Ellos no podrían cambiar de condición migratoria. Esa es la única excepción que existe. Ingreso y permanencia irregular. Artículo 25 y 32 de la Ley 370 de Migración. ¿Cuándo se considera ingreso irregular? Cuando la persona extranjera ingresa a territorio nacional por un punto o lugar no autorizado o no habilitado, ¿no? O cuando la persona extranjera ingresa por el punto habilitado pero hace la evasión, ¿no? O omite el control migratorio al momento de ingresar a territorio nacional. Entonces, o cuando en definitiva no tiene la documentación válida y vigente para ingresar a territorio nacional, o porta algún documento adulterada, ¿no? Entonces ahí ese ingreso ya se considera irregular. Y la permanencia es cuando ingresa de forma regular, cumpliendo con todos los procedimientos, pero deja vencer los plazos autorizados. Por ejemplo, si una persona extranjera ingresa con calidad de turista, dependiendo del país, ¿no?
Por decir, vamos a ver de España, tiene autorizado 30 días, tiene la opción de hacer las prórrogas hasta 90 días. Y si no los hizo, entonces comienza a correr una multa por día irregular, ¿no? Lo propio pasa con los países que son miembros del Mercosur y la CAN, ¿no? Ellos tienen un margen de ingreso como turista hasta 90 días, incluso algunos países como Brasil, Argentina, Chile, se puede incluso ampliar hasta 180 días. Pero si no hacen estas ampliaciones, por ejemplo, la Comunidad Andina tiene eso. Si ingresa como turista, tiene la opción de ampliar hasta 180 días. Pero si no los hace, empieza a correr la multa. Y primero vamos a ver el reconocimiento, ¿no? Según el artículo 141 de la Constitución Política del Estado, siempre me gusta dar lectura para que quede claro, dice claramente: la nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Son bolivianas y bolivianos por nacimiento las personas nacidas en el territorio boliviano, con excepción de las hijas y los hijos de personal extranjero en misión diplomática, y las personas nacidas en el extranjero de madre boliviana o de padre boliviano. Antes de esta norma, Ley 370 de Migración, la Dirección General de Migración aplicaba este procedimiento, hacía este tipo de reconocimiento de aquellos ciudadanos o ciudadanas menores o mayores que tenían padre o madre boliviana. Pero ahora, en la actualidad, de acuerdo a este artículo 141 de la Constitución, directamente se aplica y se hace el trámite administrativo de ese reconocimiento de nacionalidad en Ceresi. Allá usted va y recaba los requisitos, y uno de los requisitos fundamentales es el certificado de nacimiento del país de origen, que tiene que estar apostillada. Si corresponde hacer una traducción, también tiene que estar traducida, ¿no? Ese es lo más importante y lo más indispensable, porque el resto se puede recabar acá en el país, ¿no? Y eso es un trámite administrativo que lo realizan directamente en el servicio de registro cívico, ¿no? También se puede hacer el registro consular, es decir, el papá o la mamá que nació su hijo, por decir, en España, lo que hace es dirigirse al consulado boliviano y lo registra ya el nacimiento de su hijo o hija, ¿no? Es válido también eso, es válido, ¿no? Entonces ya se reconoce su nacionalidad, ¿no? Es parte del Estado boliviano, ya hay ese vínculo jurídico de esa persona con el Estado boliviano, ¿no? Haciendo ese trámite. Eso no es automático tampoco, ¿no? Hay que hacer ese procedimiento. Y hay muchas preguntas en ese sentido. Yo tuve la oportunidad de conversar con varias personas, ¿no? Y muchos procedimientos equivocados también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacían, sobre todo antes, ¿no? Por decir, hace un tiempo atrás, mucha gente de nuestros compatriotas bolivianos emigraban a la Argentina, ¿no? Y allá han nacido muchos, pero también los papás, por desconocimiento de los procedimientos y la norma también, lo que hacían es registrar nacido en la Argentina y también lo registraban como nacido en Bolivia, ¿no? Entonces había doble partida, ¿no? Una partida en la Argentina, otra partida como que nació en Bolivia. Entonces, ¿quién quedaba perjudicado? El menor, porque para entonces ni idea por lo que estaba haciendo sus papás, ¿verdad? Entonces, ahora lo que hacen, incluso tienen que anular la partida boliviana
para volver a aplicar este procedimiento que se aplica, ¿no? Entonces, eso es un proceso incluso vía judicial, si no me equivoco. Entonces eso, pero se lo realiza en Cereci, ¿no? Eso en cuanto al reconocimiento en relación al artículo 141. Ahora, el proceso de naturalización dice claramente que la nacionalidad boliviana se adquiere por nacimiento o por naturalización. El artículo 142 dice: podrán adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización las personas extranjeras y los extranjeros en situación legal con más de 3 años de residencia ininterrumpida en el país bajo supervisión del Estado, que manifiesten expresamente su voluntad de obtener la nacionalidad boliviana y cumplan con los requisitos establecidos en la ley. La ley es la 370. Hubo una modificación bajo la ley 997 y hay una reglamentación específicamente para el tema de naturalización, que el decreto 2848 o 4828, si no me equivoco. Sí, 4828. Ahí están los requisitos. Ustedes pueden revisar a detalle los requisitos por el tipo de naturalización. Entonces, el artículo 142, parágrafo 1, dice claramente que se puede adquirir la nacionalidad boliviana por naturalización por permanencia por más de 3 años. Ese es uno, permanencia por más de 3 años. Ciudadano extranjero que reside de manera ininterrumpida y está de manera regular y está bajo la supervisión del Estado y cumple con los requisitos, puede aplicar la naturalización por esta figura, por permanencia de 3 años, por más de 3 años, ¿no? Luego está la naturalización por vínculo familiar. El parágrafo 2 dice claramente: el tiempo de residencia se reducirá a 2 años en el caso de extranjeras y extranjeros que se encuentren en una de las siguientes situaciones siguientes. 1. Que tengan cónyuge boliviana o boliviano, hijas bolivianas o hijos bolivianos o padres sustitutos bolivianos. Entonces, la regla o los años se reducen a 2 cuando tienen familia boliviana, sea esposo o esposa o hijos o hijas, ¿no? Entonces el tiempo se reduce a 2, ¿no? Luego está el tema de por prestar el servicio militar en la edad requerida, obviamente, ¿no? Hasta el día de hoy no he conocido ningún trámite bajo esta modalidad de servicio militar, pero existe el procedimiento para aplicar eso, ¿no? Luego está por servicios al país. Esto se aplica o el procedimiento es aplicable a través de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es la única instancia que podría reconocer la nacionalidad boliviana por servicios al país, ¿no? Tampoco hasta el día de hoy he conocido un trámite en ese sentido. Solamente por permanencia y por familia. Las únicas que con mayor frecuencia se conocen en la Dirección General de Migración. La diferencia está radicando en que cuando es por permanencia por más de 3 años se reconoce a través de una resolución o un decreto presidencial, ¿no? Es el presidente o presidenta la que emite y consolida, digamos, el reconocimiento de la nacionalidad boliviana por permanencia por más de 3 años. Mientras que por
el vínculo familiar y por prestar el servicio militar es la Dirección General que emite la resolución. Obviamente existen varios pasos que hay que seguir y requisitos, ¿no? Los requisitos, como les digo, específicamente están en el Decreto Supremo 4828. Ahí ustedes pueden revisar, están detallados los requisitos, pero lo más importante para cualquier tipo de naturalización es el certificado de nacimiento, apostillada o legalizada, dependiendo del país de donde viene, porque no todos los países son parte del Convenio de La Haya, ¿verdad? Entonces, si hay países que no son parte de este convenio, entonces tienen que cumplir con toda la cadena de legalizaciones, ¿no? Ministerio de Relaciones Exteriores de su país de origen, pasar al consulado boliviano, luego llega a Bolivia, tiene que pasar acá en Cancillería y termina así, toda la legalización. Entonces, toda una cadena de legalizaciones. Mientras que con la apostilla es única, ¿no? Es única, no necesitas más. Ahora, si requiere traducción, si está en otro idioma que no es el castellano o el español, entonces necesariamente tiene que haber la traducción. Ahora, obviamente toda normativa, en este caso la ley 370 no es la excepción, establece también sanciones, ¿no?, administrativas por infracciones a la norma migratoria boliviana. Entonces hay, por ejemplo, infracciones o sanciones leves, graves, gravísimas. Entre ellas, por ejemplo, está entre las leves que van desde 200 UFBs hasta 2000 UFBs. Estas sanciones de multas se aplican a personas naturales y también a personas jurídicas, ¿no? Eso lo pueden ver en el artículo 37, 38 del decreto 1923. Imagínense, las graves, por ejemplo, van de 400 a 4000 y la gravísima de 600 a 6000 UFBs. Al cambio 2.93, imagínense, ¿no? Es bastante. Quienes incurren en este tipo de faltas o infracciones son, por ejemplo, la norma regula de que las agencias de viaje, los operadores de transporte, los hoteles residenciales, alojamientos, las agencias de turismo, están, o las universidades o los institutos de educación superior, o sea, las entidades educativas están sometidas a esta norma. ¿Por qué? Porque ellos de algún modo también hacen ese rol de controlar, es decir, ellos tienen, o sea, las entidades que prestan este tipo de servicios están en la obligación de exigir, por ejemplo, al ciudadano extranjero para prestar el servicio que tenga el documento de residencia vigente, válido, ¿no? O que mínimamente tendrá que acreditar que está dentro del margen de los tiempos permitidos, en los plazos permitidos. Como turista, por ejemplo, si un turista va a un residencial y quiera solicitar un hospedaje, entonces lo primero que tendría que solicitar el personal del hostal es su documento y el tiempo de estadía que está, ¿no? Entonces, ese incumplimiento es sujeto a sanciones. Hay que ver si es la primera vez, hay que ver si es reincidente. Entonces, es aplicable para eso, ¿no? También para las personas naturales que cuando contratan el servicio de un ciudadano extranjero o una empresa que contrata sin la autorización que le permite hacer una actividad remunerativa a un ciudadano extranjero, entonces incurre también en este tipo de infracciones establecidas en la ley 370 de migración. Y las universidades lo propio, ¿no? Y es por cada ciudadano o por cada universitario que se ha registrado de manera irregular sin la permanencia vigente, se le aplica por cada uno de ellos una multa, ¿no? Entonces es importante en ese sentido, porque también como colegas tal vez muchos son
asesores de alguna universidad, entonces necesariamente necesitan conocer este procedimiento. Es un procedimiento en realidad, ¿no? Es un procedimiento administrativo que empieza con un auto inicial de sanciones, se lo notifica a la entidad tiene el plazo correspondiente para responder, tienen los recursos de revocatorio, jerárquico y todo lo demás, ¿no? Todo es en base al procedimiento, ¿no? El procedimiento administrativo, la ley 341, ¿no? Y también la norma 370. Ahora, y cuando es aplicado directamente a la persona natural extranjera, hay multas que van de 30 UFBs hasta 100. Por ejemplo, el no portar el carnet de extranjería, porque todo residente en Bolivia tiene el carnet de extranjería. Eso se obtiene una vez que la Dirección General o las administraciones departamentales le otorga la residencia, no importando el tipo de permanencia, les dan un plazo de 25 días hábiles para que vayan a la oficina de SEGIP a recabar la cédula de extranjería, justamente para transitar de manera libre, sin ningún inconveniente, hacer transacciones, tener cuentas, absolutamente hacer toda actividad que requiera hacer como ciudadano, ¿no? Como les dije, todo extranjero es sujeto de derechos y obligaciones también, ¿no? Entonces, pero tiene la obligación, como que cualquier entidad también le exige, el documento. Entonces, nosotros como bolivianos tenemos nuestra cédula de identidad y los extranjeros residentes tienen su cédula de identidad, pero es distinto, ¿no? No es el mismo. Entonces, el no portar eso también implica una infracción y tiene una multa. Los días irregulares que están también se van acumulando las multas, inclusive si no se llegara a pagar estas multas, se sanciona incluso con una resolución de salida obligatoria, ¿no? La Dirección General de Migración tiene un procedimiento específico para el cobro de las multas y también para la ejecución de las salidas obligatorias. Vamos a ver, por ejemplo, las salidas obligatorias están contempladas en el artículo 38. Vamos a ver por qué causas se puede emitir una salida obligatoria. Dice, haber ingresado o salido de forma irregular al o al territorio nacional y no haber regularizado su condición migratoria. Obviamente la estadía irregular ya es una causal, ¿no? Ya sea al ingresar, ya sea al permanecer en territorio nacional, es una causal de salida obligatoria. Haber permanecido en territorio de manera irregular, sin haber regularizado su condición migratoria, incumpliendo cominatorias. Es decir, la Dirección General también tiene bajo ese rol de controlar la permanencia en territorio nacional, hace este trabajo de operativos, inspecciones en calles, avenidas, terminales, en cualquier lugar, ¿no? Entonces, cuando encontramos a ciudadanos extranjeros en situación irregular, lo que hacemos es, en primera instancia, se le da la opción de que se regularice, es decir, se le hace una combinatoria para que en un determinado plazo pueda ponerse al día, acceder a cualquiera de las permanencias que hemos expuesto, dependiendo de la nacionalidad y la condición en la que se encuentra. Entonces, el incumplimiento a estas combinatorias también genera una salida obligatoria, es una causal también. Haber sido condenado por delitos de lesa humanidad, trata, tráfico de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, sustancias controladas, genocidio, etc. Esto también es causal de salida obligatoria. Haber sido pasible a una salida obligatoria, en ese caso
Hay salidas obligatorias que son temporales, que van hasta 3 años, ¿no? En una primera instancia. En una primera resolución se emite y se le da o se le notifica al ciudadano extranjero que tiene que abandonar el territorio nacional en un plazo de 15 días hábiles máximo, ¿no? Ante ese incumplimiento, lo que se hace y se agrava la situación es que se emite otra resolución ya de manera definitiva, ¿no? Eso es un proceso. También se garantiza los medios de impugnación que están previstas, ¿no? Tienen los recursos de revocatoria, jerárquica, etcétera, ¿no? Si ve que la resolución que se emite está vulnerando algún derecho, entonces tiene la norma que prevé este tipo de recursos, ¿no? Que se puede impugnar este tipo de resoluciones de salida obligatoria, ¿no? Otra de las causales es eludir el control migratorio, ¿no? El no someterse al control migratorio también implica una salida obligatoria, o presentar documentos falsos o adulterados, ¿no? También son causales de salida obligatoria, ¿no? Incluso el artículo 37 establece claramente que la Dirección General, previa sustanciación de un proceso administrativo, resolverá la expulsión de la persona migrante extranjera del territorio nacional, ¿no? Eso ya es una cuestión más grave, ¿no? La expulsión es de manera definitiva, ¿no? Es emitir una resolución de manera indefinida, es decir, ya no podrían retornar al territorio nacional, ¿no? Ahora, estas medidas de la salida obligatoria también se pueden de algún modo ser reconsideradas o suspendidas, ¿no? La norma ha previsto en el mismo artículo 38, parágrafo 2, dice que la Dirección General puede suspender la salida obligatoria en caso de que la persona migrante extranjera demuestre un vínculo familiar hasta el primer grado de consanguinidad, filiación, adopción o tutela legal con persona boliviana o boliviano, siempre y cuando el matrimonio o unión libre reconocida por autoridad jurisdiccional que hubiese celebrado con anterioridad al hecho que motivó la resolución de la salida obligatoria. Esa es la única salvedad, digamos, ¿no? Que se puede reconsiderar y suspender esa salida obligatoria. Ahora, otro aspecto importante tomar en cuenta es cuando el ciudadano extranjero ya tiene una resolución, porque estas resoluciones también se registran en el sistema de la Dirección General de Migración, y eso está reportado a nivel nacional, ¿no? Es más complejo su regularización porque va a reportar que tiene una salida obligatoria. Mientras persista esa salida obligatoria en el sistema, no tiene posibilidad alguna de regularizar su condición migratoria, ¿no? A excepción cuando existe alguna amnistía o regularización migratoria que alguna oportunidad en gestiones anteriores se ha aplicado, ¿no? Para las personas que tenían esa condición, ¿no? Eso es excepcionalmente, no es la regla, ¿no? Ahora, ahí tenemos la página oficial de la Dirección General de Migración. Ahí ustedes ingresan y ustedes pueden tener toda la información en cuanto a los requisitos, por ejemplo, ¿no? Es solamente seleccionar. Por decir, si yo tengo un pariente o un amigo que me pide algún consejo en relación a migración, entro a esta página y selecciono la nacionalidad, y ahí te va a salir la cantidad de los tipos de permanencias, de los trámites que se realizan en la Dirección General de Migración. Y haciendo un clic usted va a obtener toda la lista de requisitos. Esa es la facilidad que tiene. Ningún ser humano es ilegal. Creo que ningún ser humano en el mundo es considerado ilegal.
¿no? Porque somos sujetos de derecho, ¿verdad? Y la migración tampoco es un problema que tenemos que resolverla, porque la migración es algo inherente del ser humano, ¿no? Por muchos factores que influyen, hay infinidad de motivos que hacen que las personas puedan emigrar, inmigrar. Entonces hay diferentes factores, sobre todo económicos, académicos, laborales, no sé, hay muchas, y eso no es un problema, sino es una realidad en nuestro país, en el mundo, y lo que nos toca es simplemente hacer gestión con dignidad. Con esto he concluido. Si hubiera alguna consulta, alguna duda que se puede absolver, es el momento. Sí. Usted hizo de las sanciones, gracias, de las sanciones de un estudiante que está en una universidad. ¿Se sanciona tanto a la universidad como a la persona? No, gracias por la pregunta. En realidad, la sanción va a la entidad, ¿no? En este caso tendría que ser a la universidad, porque la universidad tenía la obligación de exigirle al estudiante la presentación de su residencia vigente o la cédula vigente. Si no lo hizo, entonces comete la infracción y la sanción va a la universidad. No a la persona. No a la persona. Gracias. Sí. Doctor, buenas noches. Una pregunta. La migración temporal, en este caso por salud. Bueno, le comento, ¿no?, de una situación. Hay una persona que viajó a Argentina, ingresó legalmente por tierra. Fue a una cirugía, entonces la cirugía estaba programada para una fecha, pero lamentablemente el médico en la cirugía que quedaron no le realizó esa cirugía, se equivocó de cirugía. Entonces, a consecuencia de esto, la persona, bueno, no tenía familiares allá, retornó a Bolivia y quedó con un grado de incapacidad que actualmente se encuentra en la gestora. Entonces, mi pregunta va, doctor, si de alguna manera a través de la Dirección General de Inmigración se realiza un apoyo, o cómo se puede hacer con el médico que en este caso ha realizado mala praxis, ¿no?, en Argentina. Ahí va mi pregunta, doctor. Gracias. No sé si entendí bien. Estamos hablando de un ciudadano boliviano y el hecho ocurrió en la Argentina. Eso no es aplicable porque expuse en relación de las personas extranjeras que hayan venido a territorio nacional bajo ese visado o permanencia por salud. Esas reglas se aplican solamente acá en territorio nacional, ¿no? Entonces, mal podría decir si tiene que aplicarse en Argentina, ¿no? En todo caso, en este caso se aplican las normas del país donde ocurrió el hecho, ¿no? Gracias. Mi pregunta va a si un extranjero viene y se alquila una habitación, estudiante, trabajador, lo que fuere, y tiene una cédula de extranjero, porque así empieza, y está pasada, y dice lo voy a renovar o no sé qué, y deja pasar, la sanción viene al dueño de casa. Sí, porque el ciudadano extranjero obviamente tiene el deber de mantener vigente su residencia. Eso dice entre los deberes que están establecidos en el artículo 14, si no me acuerdo, de la ley 370, mantener vigente la residencia. Eso implica tener vigente la cédula. En todo caso, si usted hace el contrato de alquiler,
Entonces, tendría que haberle exigido que tenga la cédula vigente para firmar ese documento, ¿no? Gracias, doctor. Buenas noches. Usted mencionaba algunos requisitos para que un extranjero sea obligado a salir del país. Entre ellos, cuando son encontrados aportando sustancias controladas o armas. Sin embargo, en este caso veo que la policía de inmediato va a presentar ante un juez cautelar y este señor va a ser cautelado, quién sabe por cuánto tiempo, ¿no? Entonces, creo que ahí no se aplicaría una salida obligatoria para este señor, ¿no? Cuando comete este tipo de delitos. Simplemente va a estar en un centro penitenciario. Obviamente el delito tiene que ser sancionado, ¿no? Tiene que estar bajo las normas bolivianas. Si la persona extranjera cometió un delito, entonces necesariamente corresponde una sanción, porque emitirle una salida obligatoria correspondería cuando ya cumpla la condena o cuando se beneficie con alguna salida alternativa. Entonces, ahí nosotros como entidad veremos si esta persona estaba regular, irregular, ver su condición migratoria y viendo la situación de la persona en cuestión de su estadía en Bolivia, entonces ahí se toma el tema de la salida obligatoria. Inclusive en muchos casos algunos jueces ordenan, ¿no? Disponen que se remita a migración a fin de que se emita la salida obligatoria, y eso se ejecuta, ¿no? Eso va juntamente con la policía o Interpol y se deja en la frontera y entregar a las autoridades, ¿no? Y también cuando están buscados también en otro país, ¿no? Cuando tienen algunas alertas o cuando están buscados a través de Interpol, también se aplica ese procedimiento. Buenas noches. Al respecto, un ciudadano que esté requerido en una página, esta vez el FBI, que no es Interpol, no tiene registro de Interpol y tiene una denuncia acá porque él ha tenido un delito pendiente en otro país, migración hace a través de Interpol hace la cooperación para remitir a este ciudadano al país donde ha cometido el delito. ¿Hablamos de extranjero? Sí, de un boliviano que tenga nacionalidad en el exterior, doble nacionalidad. No, porque no es, digamos, jurisdicción o competencia de la Dirección General emitir salidas obligatorias para un ciudadano boliviano. O sea, no hay forma. O sea, no podemos emitir una salida obligatoria a un connacional, ¿no? Así tenga otra nacionalidad, porque claramente la Constitución dice que así haya adquirido otra nacionalidad, no la pierde, la de origen. Entonces sigue siendo boliviano. Entonces, obviamente hay otros mecanismos para ese tipo de situación, ¿no? En este caso, el país donde se cometió el delito tendría que requerir que se... a Bolivia para poder gestionar a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Dos más, una cortita. La visa del convenio boliviano-argentino, hasta donde recuerdo, sí se puede renovar cuando yo he perdido la visa, pero la visa del convenio Mercosur, que tiene casi los mismos requisitos y también se aplica a ciudadanos argentinos y otros, no se puede renovar, ¿es cierto?, una vez que se ha perdido. Sí, así es. Esa es la particularidad que existe, por ejemplo, con el convenio bilateral Bolivia-Argentina. Si bien el resto de los convenios, como el Mercosur y la CAN, es por única vez y no puedes volver a aplicar, sino mientras que en el convenio Bolivia-Argentina sí tienes esa opción de volver a aplicar, ¿no? Si perdiste por algún motivo o alguna situación, entonces puedes volver a aplicar la misma residencia bajo el mismo acuerdo, ¿no? Las veces que sea necesario, digamos. Una más, los países del segundo grupo, para adquirir la visa en el ingreso, ya sea consular, ¿siguen necesitando el procedimiento de la carta de invitación aprobada por migración? Así es, eso
Gracias por la pregunta y aprovecho para poder explicar cortito. Hay un procedimiento que se sigue para las cartas de invitación, es decir, la persona boliviana, ya sea extranjera también, residente en Bolivia, tiene esa opción de registrar la carta en migración cumpliendo ciertos requisitos, entre ellos, por ejemplo, tener un domicilio establecido acá en el departamento, en Cochabamba, porque nuestra jurisdicción es acá, ¿no? Como Cochabamba. Tiene que demostrar, puede ser el folio real, puede ser facturas de luz, agua, teléfono que estén a su nombre, el croquis de la casa y que tenga la solvencia suficiente y la relación, digamos, de parentesco, de amistad, no sé, o por un tema de negocio también, por trabajo también es aplicable, y se puede registrar esta carta en la Dirección General de Migración. Tiene un costo de 160 UFBs, que equivale a unos 400 bolivianos, ¿no? Entonces, una vez ingresado el trámite, incluso se hace una inspección, verificación de que efectivamente el domicilio es la misma, existe el nexo, se hace un análisis, informe del inspector que va a hacer eso, verificar in situ esa situación, emite el informe, se hace la valoración y se puede aprobar o autorizar, o en su defecto también se puede rechazar esa invitación, ¿no? Entonces, esa invitación implica de que el extranjero va a presentar a un consulado boliviano a objeto de recabar la visa para ingresar a Bolivia, o en su defecto va a presentar en el punto de control migratorio, aeroportuario o terrestre, esa carta de invitación autorizada, entonces, y el resto de los requisitos, obviamente, los pasajes de ida y vuelta, en algunos casos la vacuna de la fiebre amarilla, la solvencia, y en este caso de la carta lo único que suple es el tema del hospedaje, porque tiene garantizado bajo esa carta de que esta persona va a llegar a un domicilio particular, y nosotros como entidad o como Estado ya tenemos registrado la persona que lo está acogiendo acá en Bolivia. Entonces, eso es un procedimiento previo que se hace para poder recabar posteriormente, ya sea la visa a un consulado o sea la autorización que se emite en el punto de control migratorio. Buenas noches, doctor. Yo más tengo una consulta o una aclaración que quisiera que me haga. ¿Cómo es el procedimiento de cobro por incumplimiento al extranjero? Como usted dice, se le multa en UFBs por no haber cumplido los requisitos. Una vez que lo detienen, y el extranjero generalmente hay personas en situaciones económicas bajas, cuando no tienen cómo pagar, entonces de acá se les expulsa. ¿En qué queda? Porque seguramente emiten una disposición donde establecen un monto, ¿no? El monto de la multa, y lo expulsan. ¿Eso queda en nada o hay una forma de procedimiento de cobro? En realidad tiene la vía de pagar, y si no pagara se emite esta medida extrema de la salida obligatoria. En una primera instancia temporal por 3 años, es decir que durante esos 3 años no podría ingresar a Bolivia. Y si no cumple, entonces se emite una resolución definitiva de salida obligatoria. Eso es para que ya nunca más retorne al país, ¿no? Queda ahí. Al final la sanción es esa, en todo caso. No hay pago en ese sentido. Porque si paga es que se va a regularizar. Sí. Buenas noches. Quería preguntar, en cuanto a la invitación que hace, digamos, un ciudadano norteamericano a un boliviano, ¿cómo es el procedimiento que se tiene que hacer? ¿O se sigue, mejor dicho? Eso no, en realidad, como le digo, es solamente para invitar a extranjeros el procedimiento que les he explicado. El procedimiento es diferente, eso varía de acuerdo a país. No hay países que aplican el mismo procedimiento que el nuestro, algunos no, incluso algunos simplemente una declaración jurada. O sea, hay distintos, o directamente a la persona cursan la invitación. Entonces,
Eso no es, digamos, no podría darte una referencia exacta cómo es que se aplica, por ejemplo, la invitación para Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? No, la verdad que no. ¿Por qué le pregunto? Porque conocí a una señorita que le invitaron de un familiar suyo de Estados Unidos para que ella viaje allá a Norteamérica. Entonces me preguntaba qué procedimientos ella tiene que seguir para poder viajar a Estados Unidos, digamos, no con la invitación que le hace llegar ese pariente o ese familiar. Eso tendría que preguntar a la entidad competente allá en Estados Unidos, ¿no? Para ver cuál es el procedimiento que se sigue para cursar esa invitación para un ciudadano boliviano o boliviana, ¿no? Ahora, aprovechando esta pregunta y también hablando con... también no solamente es que está enfocado a trámites de extranjería, ¿no? Migración, también está el tema de la extensión de pasaportes, ¿no? Para los ciudadanos bolivianos, ¿no? Es importante eso. Lo único que necesita el ciudadano boliviano para acceder a un pasaporte es su cédula vigente, nada más, es el único requisito que se exige como requisito válido. Y por ahora, por este tema de las elecciones, el tema del certificado de sufragio, ¿no? Que eso va a tener una vigencia de 90 días, nada más. Pero después, regla general para todos es la cédula, y el costo es variable de acuerdo al cambio de la UFB. Actualmente está en 653 bolivianos, el costo del pasaporte, ¿no? Y aclarar también en este tema, aprovechando esto, es el tema de los menores, ¿no? Porque muchas veces familiares acuden a los colegas nuestros, ¿no? Para poder tramitar esta autorización de viaje, ¿no? Hay autorizaciones que pueden ser emitidas vía judicial, por plataforma del Tribunal Departamental de Justicia, ¿no? Pero cumpliendo ciertos requisitos. Para nosotros como entidad, si el menor o la menor no está acompañado con ambos padres, necesariamente tiene que presentar la autorización de viaje emitida por el juzgado del menor, ¿no? Ya sea con 2 garantes, ya sea con poder, eso es indistinto de cómo sacaron la autorización, ¿no? Pero para nosotros, migración, lo que se exige para un menor que no esté con ambos padres es que tiene que presentar tanto el poder como la autorización de viaje, ¿no? Y el tiempo que demora es máximo 1 hora más o menos después que le toman la foto, ¿no? La entrega del pasaporte. Y hay otros trámites como arraigos, ¿no? Que muchos colegas hacen ese trámite, ¿no? Para nosotros es importante que exista la orden del juez, ¿no? He visto trámites que han pretendido hacer con requerimiento fiscal, ¿no? No corresponde, porque el fiscal no tiene esa tuición, ¿no? Para ordenar o requerir un arraigo, ¿no? Podría pedir una certificación, pero ordenar o pedir que se arraigue, no necesariamente tiene que ser la orden, la resolución, el decreto, ¿no? Donde se esté disponiendo el arraigo, ¿no? Con eso va adjunto el mandamiento de arraigo o la nota de cortesía, ¿no? Que va dirigida a la Dirección General de Migración, solicitando, ¿no?, de parte de la autoridad jurisdiccional esa medida, ¿no?, de registrar el arraigo. A eso va adicionado un carnet de identidad, una copia del carnet del que se va a arraigar y también del que va a hacer el trámite de arraigo, ¿no? El costo es 110 UFBs, ¿no? Eso hay que multiplicar por 2.93, debe estar algo de 300 y fracción de bolivianos. Eso es en cuanto arraigos. Certificación es lo propio, ya sea con orden judicial, sea con requerimiento. Después también se hacen trámites de ¿cómo se llama? De tripulante, no sé si han escuchado. Tripulante son aplicables para generalmente para las personas que están dedicadas al transporte pesado,
¿no?, al transporte internacional, ¿no? Entonces la empresa es la que hace ese requerimiento, pero a través de la persona que está a cargo del camión, ¿no? Entonces hay que cumplir ciertos requisitos. Es tipo pasaporte, es una libreta que le permite viajar cuantas veces sea necesario, ¿no? Entonces es como un pasaporte, pero en este caso está dedicado al transporte pesado, ¿no? El costo, si no me equivoco, está en 110 UFPs también, si no me equivoco. Sí. Doctor, buenas noches. Tengo una pregunta. Un extranjero que cuenta con una visa de Mercosur de 2 años y está con su carnet de extranjería, está debidamente legal, ¿puede afiliarse al SUS, al sistema de salud? En realidad sí, podría, pero creo que el área de salud tiene algunas normas que no están siendo tan compatibles con esa situación, ¿no? Porque hemos visto de que a algunos sí les han afiliado, algunos Exacto. no, entonces sí, hay ese problema y siempre han consultado, ¿no?, en la oficina si podrían, porque en realidad están de manera indefinida en Bolivia, están establecidos acá en el país. Ahora, pero las políticas de salud no sé si llegan a alcanzar para estas personas, ¿no? Porque debería ser, ¿no? Porque en realidad para eso está el acuerdo también, que no solamente es residencia, ¿no? Abarca también el tema salud, estudio, trabajo, es varios aspectos que podrían ser beneficiosos, ¿no?, para los países que son miembros del Mercosur. En todo caso, ¿dónde se tendría que consultar, doctor? Sedes. En sedes. Sedes. Ya. Otra consulta. En caso de menores de edad, existe varios extranjeros que vienen por estudios a Bolivia y son menores, generalmente de 17 años. Entonces, para solicitar la visa en migraciones, ¿cuáles serían los requisitos, doctor? Eso depende del tipo de permanencia, ¿no? Generalmente aplicamos el Mercosur o la CAN como segunda opción, porque Perú, por ejemplo, tiene esa particularidad, ¿no? Ciudadanos peruanos terminan a los 16 años, creo ya, el bachillerato, entonces vienen a estudiar a Bolivia porque le es más fácil, el costo es menor, entonces hay factores que son beneficiosos para ellos y vienen a nuestro país y vienen menores, ¿no? En esos casos tiene esas dos vías, sea la Mercosur o la CAN, o finalmente se aplica la ley 370 igual. Pero en este caso, si es menor, necesariamente tiene que estar acompañado por uno de los progenitores, ¿no? Tiene que haber, sea el papá o la mamá la que solicite la residencia para ese menor, y tiene que demostrar esa condición, ¿no?, de filiación a través del certificado de nacimiento apostillado o, en su defecto, legalizado por el consulado del país de origen acreditado acá en Bolivia. Y doctor, tal vez se podría hacer por medio de un poder. Poder, en realidad es complejo con el tema de menores, ¿no? Porque hay que ver el tema si realmente existen las autorizaciones, o tal vez es víctima de algún tráfico. Hay factores que no es regla general, que sí, para decir sí se aplica, ¿no?, el poder, pero sí están las condiciones. Lo que sí es válido es el tema de la tutela, ¿no?, legal, que eso, o la emancipación, ¿no?, porque eso ya faculta valerse por sí mismo, ¿no?, al menor, y tiene que demostrar obviamente con documentación idónea para poder acreditar ese extremo de la emancipación. Ok, última pregunta. Sí. En el caso de que un extranjero que cuenta con visa de Mercosur de 2 años y cumplidos los 2 años decide retirarse de Bolivia, volver a su país, ¿qué acciones tiene que realizar? ¿Tiene que acudir a migraciones, solicitar la anulación, algún permiso? Ya,
buena la pregunta. En realidad dijimos en las causales de cancelación de la permanencia cuál es el tiempo máximo permitido de salida. Y en este caso, si la idea es ya no volver, es simplemente pasar el tiempo que está contemplado. Si sale 90 días, más de 90 días, o si sale más de 2 años, eso va a implicar de que cuando ella retorne en algún momento, o la persona extranjera quiera retornar, ya vencidos esos plazos, va a entrar bajo la condición migratoria de turista, ya no como residente, ¿no? Entonces, pero para formalizar y recabar la resolución de cancelación de esa permanencia, tiene que pasar por migración, con seguridad que en el aeropuerto, en el punto de control migratorio, le van a emitir una combinatoria, le van a decir, señor o señora, usted ya sobrepasó el plazo permitido y por ende tiene que pasar por migración. Entonces, con esa notificación pasa a migración, en migración se activa el tema de la cancelación y se la notifica con la resolución y termina ahí el procedimiento. Gracias, doctor. Ya. Doctor, buenas noches. Quería saber, por favor, ¿cuál es el tiempo que está determinado para que un extranjero pueda sacar su credencial boliviano? Se refiere al carnet de extranjería. Como ciudadano boliviano. El carnet de identidad es un proceso que tiene que realizar, que es el proceso de la naturalización. Y para aplicar la naturalización dijimos que mínimamente tiene que tener una residencia de 3 años, más de 3 años para hacer por permanencia, y si tiene familia boliviana, hijo, esposa, esposo, 2 años, ¿no? Entonces, una vez que cumpla esos plazos, entonces tiene que dirigirse a la Dirección General, recabar los requisitos, hace todo el procedimiento de la naturalización, cumpliendo con todos los requisitos. Migración lo que hace es emitirle la resolución reconociéndole la nacionalidad boliviana. A partir de ahí lo hace la inscripción de su partida de nacimiento en el CERESI. Luego, una vez inscrita su partida de nacimiento, se va al CEGIP y recaba la cédula boliviana. Todo ese es el procedimiento que hay que seguir, ¿no? Eso en tiempos reales debe estar como unos 2-3 meses fácilmente que llevas, ¿no? Creo que no hay más preguntas a nuestro expositor. Sin embargo, me voy a permitir hacer una pregunta a nuestro coordinador, que es de interés de los presentes, un aspecto netamente administrativo y no tanto así académico. El tema de los certificados. Quisiera, doctor Alex, informarles cuándo, cómo van a poder recabar las certificaciones de participación. Muy bien, doctor. Bueno, respecto a los certificados, el plazo en el que van a estar listos, considerando que hoy ya sería día viernes, sería la siguiente semana, como máximo hasta el día miércoles. Para que puedan recogerlos, tenían que pasar por Secretaría del Colegio de Abogados, el primer piso de este edificio. Ok, hablando de certificados, el primer certificado de este curso que me voy a permitir entregar a nuestro expositor es el siguiente. El Ilustre Colegio Departamental de Abogados de Cochabamba otorga el presente certificado de reconocimiento al doctor Solemnio Condori Jiménez por su participación como expositor en el curso Derecho Migratorio, que formó parte de las jornadas de capacitación y actualización jurídica 2025 realizadas en conmemoración al Día del Abogado. Firmado doctora Dunia Marta Arandia Quiroga, presidente de este Ilustre Colegio Departamental de Abogados, así como el doctor Rodolfo Rodríguez Maldonado, secretario general. Doctor, a tiempo de entregarle un gran agradecimiento a nombre del directorio de nuestro Colegio Departamental de Abogados, agradecerle y pedirle un fuerte voto de abrazos.
Gracias, realmente muy honrado por esta participación y espero que no sea la primera ni la última vez, ¿no? Porque estos espacios son los que nos alimentan, ¿no? Para poder, porque el conocimiento no tiene límites, ¿verdad? Entonces, agradecido infinitamente por el ilustre Colegio de Abogados, por este reconocimiento y también por esta oportunidad que nos ha permitido compartir algo relacionado a la gestión migratoria en nuestro país. Gracias.